Terror en el baño. La emoción de la boda de mi tía Carmen nos tenía a todos de buen humor mientras viajábamos en el auto. Mi esposa, mi hermana y su hija iban conmigo. La ceremonia sería en pocas horas, y la anticipación llenaba el aire. Era un día especial, y todos estábamos listos para celebrar. Esto ocurrió hace 7 años, cuando yo tenía 32 años. Recuerdo que habíamos salido temprano para asegurarnos de llegar a tiempo. Durante el camino, decidimos parar a comer algo en un restaurante para no llegar con hambre a la boda. El postre del restaurante se veía irresistible, y aunque sabía que era una mala idea debido a mi intolerancia a la lactosa, no pude resistirme. Era una de esas ocasiones en las que el deseo superaba la razón. Minutos después de disfrutar del postre, mis intestinos comenzaron a protestar, y supe que necesitaba encontrar un baño urgentemente. Paramos en una gasolinera, compré agua y unas golosinas para el camino, y me dirigí al baño con rapidez. Pensé que sería solo un momento, pero no podía estar más equivocado. Mientras estaba en el baño, escuché unos gritos que helaron mi sangre. «¡Esto es un asalto! Todos al suelo, nadie se mueva». Mi corazón se aceleró y, sin pensar, subí mis pies a la taza del baño para que no pudieran verme. El sonido de mis latidos resonaba en mis oídos, cada vez más fuerte, mientras el pánico comenzaba a apoderarse de mí. Sentado en esa posición incómoda, intentaba controlar mi respiración, manteniéndola lo más silenciosa posible. Los gritos afuera se intensificaron, y pude escuchar el terror en las voces de las personas. «Al suelo, ahora mismo. Nadie se mueva». Los comandos autoritarios de los asaltantes rebotaban en las paredes del pequeño baño, creando un eco que aumentaba mi sensación de claustrofobia. Cada segundo que pasaba sentía que el peligro estaba más cerca. Luego, los golpes comenzaron. Pude oír el sonido sordo de cuerpos cayendo y el ruido seco de algo rompiéndose, quizás una silla o una mesa. Los gritos de pánico se mezclaban con los lamentos de dolor, creando una sinfonía aterradora que parecía no tener fin. Intenté imaginar qué estaba sucediendo afuera, pero mi mente estaba paralizada por el miedo. De repente, se escucharon disparos. El sonido fue tan fuerte que me hizo saltar, aunque intenté mantenerme lo más quieto posible. Cada disparo resonaba con un eco que parecía prolongarse eternamente. Sabía que cada uno de esos disparos significaba que alguien había sido herido o algo peor. Fue entonces cuando vi un líquido rojo comenzar a deslizarse bajo la puerta del baño. El contraste del rojo intenso sobre el suelo blanco me paralizó. Era sangre. Mi mente se llenó de terror al comprender la gravedad de la situación. No podía moverme, ni siquiera respirar. Mis pensamientos iban y venían rápidamente. ¿Quién estaba herido? ¿Estaban todos muertos? ¿Qué pasaría conmigo si me encontraban? La sensación de vulnerabilidad era abrumadora. Me sentía atrapado, incapaz de hacer nada para ayudar a los demás o a mí mismo. Aquel baño, que había sido un refugio momentáneo, se había convertido en una prisión. Sabía que debía mantener la calma, pero el miedo era demasiado grande. Todo lo que podía hacer era esperar y rogar que todo terminara pronto, de una manera u otra. Con manos temblorosas, saqué mi teléfono y le mandé un mensaje a mi esposa, tratando de no hacer ruido. «Hay un asalto en la gasolinera. Estoy en el baño, escondido. No sé qué hacer». La ansiedad hacía que cada segundo pareciera una eternidad mientras esperaba su respuesta. Finalmente, su mensaje llegó: «Estoy en el auto, estamos bien». Sentí un pequeño alivio, pero sabía que la situación seguía siendo extremadamente peligrosa. Mi mente se debatía entre salir corriendo del baño y quedarme escondido. Decidí que lo más seguro era quedarme donde estaba. A través de una pequeña rendija en la puerta del baño, pude ver un auto negro con lunas oscuras que se detenía frente a la tienda de la gasolinera. 4 hombres bajaron rápidamente del vehículo. Sus movimientos eran coordinados y decididos, claramente sabían lo que estaban haciendo. Uno de ellos, aparentemente el líder, se quedó dentro del auto, observando la escena con una calma inquietante. La visión de esos hombres me llenó de un nuevo tipo de miedo. No eran simples ladrones improvisados, parecían profesionales. Sabía que la situación podía empeorar rápidamente.
Con el corazón en la garganta, le mandé otro mensaje a mi esposa: «Llama a la policía, rápido». Mientras esperaba su respuesta, no pude evitar seguir observando. Los 4 hombres que habían bajado del auto se movieron estratégicamente por la tienda, uno de ellos vigilando la entrada mientras los otros 3 se acercaban a los rehenes, que estaban tendidos en el suelo. Podía ver el pánico en los ojos de las personas desde mi escondite, y me sentí impotente. La respuesta de mi esposa llegó poco después: «Ya llamé. Dicen que están en camino». Sentí una pequeña chispa de esperanza, pero sabía que todavía podía pasar mucho antes de que llegara la ayuda. Apreté mi teléfono con fuerza, deseando que los minutos pasaran más rápido, mientras el terror de lo que estaba ocurriendo fuera seguía creciendo dentro de mí. Estaba en el baño, tratando de mantener la calma, cuando escuché el sonido distante pero inconfundible de una sirena. Un auto de la policía se acercaba rápidamente, y mi corazón dio un vuelco de esperanza. La sirena se detuvo frente a la gasolinera, y por un momento, el ruido exterior pareció disminuir, como si la llegada de la autoridad hubiera paralizado a todos. Pocos minutos después, los sonidos del forcejeo y los gritos se intensificaron de nuevo. Pude escuchar el caos que se desataba fuera del baño: órdenes gritadas, objetos cayendo, el sonido de cuerpos en movimiento. La tensión en el aire era palpable, y yo permanecía inmóvil, esperando lo peor. De repente, la puerta del baño se abrió de golpe, y un policía entró empujando bruscamente a uno de los ladrones. El ladrón cayó al suelo, y el policía le apuntó con su arma. «No te muevas», le ordenó con voz firme. El ladrón, con los ojos llenos de miedo y resignación, se quedó quieto en el suelo. En ese momento, una oleada de alivio me inundó. La presencia del policía, con su uniforme y su autoridad, me hizo sentir que por fin había una posibilidad de salir de esa pesadilla. Quería decir algo, agradecerle, pero las palabras no salían de mi boca. Solo podía respirar, tratando de recuperar algo de la calma que había perdido. Sin embargo, mi alivio duró poco. Después de cerrar la puerta del baño, noté un cambio inquietante en el ambiente. El tono del policía, que hasta ese momento había sido autoritario y profesional, cambió de repente a uno más familiar y condescendiente. Su voz, que antes imponía respeto y miedo, ahora sonaba casi como la de un amigo reprendiéndole. «Renato», dijo el policía, y su tono me sorprendió. Había un matiz de desdén y reproche en su voz, pero también una cierta camaradería que no esperaba. «Te dije que no te metas en esta zona. Más allá puedes hacer lo que quieras, pero aquí no. Esta es la última advertencia». Las palabras del policía resonaron en el pequeño baño. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Conocía al ladrón por su nombre? ¿Estaban coludidos? La confusión y el terror se mezclaron en mi mente, mientras trataba de comprender la situación. Cada palabra del policía revelaba una complicidad que me resultaba aterradora. Renato, el ladrón, se quedó en el suelo, su rostro mostraba una mezcla de miedo y sumisión. «Lo siento, jefe», dijo con voz temblorosa. «No volverá a pasar. Le daré la mitad del botín, lo prometo». El policía lo miró con frialdad. «Sabes que esta es mi zona. Lo mínimo que puedo aceptar es que me entregues todo y te perdono la vida». El ladrón asintió rápidamente, su cuerpo temblando de miedo. «Es un buen trato», murmuró, evitando la mirada del policía. El asaltante, visiblemente nervioso, asintió en silencio al acuerdo propuesto por el policía corrupto. Con la respiración agitada, contaron juntos hasta 3. En el momento exacto, ambos, como si obedecieran a un impulso ensayado, echaron a correr. El asaltante tomó la delantera con zancadas desesperadas, mientras el policía, con la pistola aún en mano, lo perseguía de cerca. «¡Vamos detrás!», gritó el policía a sus colegas, su voz resonando en el espacio confinado de la gasolinera. Los pasos se apresuraron, golpeando el pavimento con un eco que se desvanecía rápidamente en la distancia. El sonido de la urgencia y el caos se mezclaba con el zumbido de los motores que arrancaban fuera. Mientras tanto, yo permanecía en el baño, paralizado por un miedo que me encogía el estómago y me tensaba cada músculo. El mundo exterior parecía un torbellino de peligro del cual apenas podía mantenerme al margen. Con manos temblorosas,
Saqué mi teléfono y escribí un mensaje a mi esposa, mi única línea de conexión con la realidad más allá de esas paredes. ¿Qué está pasando allí fuera?, tecleé con urgencia. No tardó en llegar su respuesta, un mensaje que solo sirvió para profundizar el misterio y la confusión de la situación. Los policías y el otro auto acaban de irse, pero algo no está bien. La policía iba adelante, y el auto de los supuestos asaltantes lo seguía. No eran ellos los asaltantes. Su mensaje dejó en el aire una pregunta cargada de temor y sospecha. Mi mente giraba, intentando dar sentido a la escena que describía. La posible colusión entre los supuestos guardianes de la ley y los criminales teñía cada pensamiento de incertidumbre y traición. La línea entre los protectores y los depredadores se había difuminado hasta desaparecer, dejándome a mí, y a todos nosotros, en una vulnerabilidad palpable y aterradora. Atrapado en una maraña de pensamientos contradictorios y miedo persistente, salí cautelosamente del refugio precario del baño. Mis ojos tardaron un momento en adaptarse a la iluminación de la tienda, pero lo que vi confirmó que el caos había dejado una marca indeleble. El dependiente de la tienda, un joven de mirada desorbitada, se apoyaba contra el mostrador, con una venda improvisada alrededor de la cabeza que apenas contenía una herida aún sangrante. Su rostro pálido contrastaba con el carmesí vivo de la sangre que se filtraba por el tejido. A su alrededor, varios clientes, aún en estado de shock, se miraban unos a otros con ojos grandes y preguntas mudas en sus labios. Me acerqué a ellos con paso inseguro, mi voz temblorosa rompió el silencio. ¿Están bien?, pregunté, aunque la evidencia de su sufrimiento estaba claramente ante mis ojos. Un murmullo colectivo de negativas y cabezas sacudiéndose fue la única respuesta que obtuve. Uno de ellos, con voz temblorosa, añadió: «Los asaltantes escaparon, pero los policías salieron tras ellos. Nos pidieron que esperáramos dentro para nuestra seguridad, pero el muro de la incertidumbre me empujaba hacia afuera. No sabía qué creer. ¿Eran realmente policías los que habían perseguido a los asaltantes o era todo una fachada? La línea entre aliados y adversarios se había desvanecido, y cada segundo dentro de esa atmósfera cargada aumentaba mi desasosiego. Salí con miedo y me dirigí a mi auto, donde mi esposa, visiblemente preocupada, me esperaba. Al entrar, me abrazó fuertemente y me besó, como si quisiera asegurarse de que realmente estaba a salvo. Encendí el auto y comenzamos a hablar sobre lo ocurrido, intentando procesar juntos el miedo y el caos que acabábamos de vivir. Mientras conducíamos, mi hermana, que había seguido la situación a través de mensajes, no pudo contener las lágrimas al verme. «Estoy tan agradecida de que estés bien», sollozó, su alivio palpable en cada palabra. Mi sobrina, abrazándome fuertemente desde el asiento trasero, añadió con voz temblorosa pero sincera: «Te queremos mucho, tío». «¿Crees que debemos seguir hacia la boda?», pregunté, la voz aún temblorosa. Mi esposa, mirando hacia la carretera que se extendía incierta frente a nosotros, suspiró profundamente. Comprendí que la vida no ofrece garantías, solo momentos que debemos atesorar y proteger con la resiliencia de quienes conocen tanto la sombra como la luz. Encuentro nocturno en la playa. Isabela y yo habíamos decidido pasar una noche tranquila en la playa por nuestro aniversario. La luna llena iluminaba las olas, y el sonido del mar era hipnotizante. Estábamos sentados en la arena, disfrutando de la brisa y de la compañía mutua, cuando noté que dos parejas se acercaban demasiado a nosotros. Al principio, pensé que solo estaban paseando, pero pronto su comportamiento cambió. Se tambaleaban y hablaban en voz alta, claramente bajo los efectos del alcohol. Traté de mantener la calma, pero algo en la mirada de los hombres me hizo sentir una inquietud creciente. Sin previo aviso, uno de ellos rompió una botella contra una roca cercana y se abalanzó sobre mí. La situación se volvió violenta en un instante. Intenté defenderme, pero era evidente que estaban decididos a causar daño. Afortunadamente, logramos escapar y corrimos de regreso al hotel, el corazón latiendo a 1000 por hora. Cuando Isabela y yo llegamos al hotel, sintiendo el pulso aún acelerado por la adrenalina del escape, un frío golpe de realidad nos sacudió. Ahí, en el vestíbulo, estaba uno de los hombres que nos había atacado, realizando su check-in con una despreocupación que helaba la sangre. Nos ocultamos detrás de una columna, observándolo subir por el ascensor hacia su habitación.
Nos miramos, comprendiendo que aún no estábamos seguros, y decidimos esperar a que las cosas se calmaran antes de hacer cualquier movimiento. Subimos a nuestra habitación, y yo, recordando un dispositivo de seguridad que había comprado en una plataforma china, coloqué un seguro adicional en la puerta. Era un pequeño pero robusto mecanismo que se enganchaba en el suelo y bloqueaba la puerta desde adentro. Sabía que podría darnos unos minutos cruciales en caso de que alguien intentara entrar. Más tarde, ya avanzada la noche, el silencio fue interrumpido por el sonido de alguien manipulando la cerradura de nuestra puerta. Con el corazón en la garganta, me acerqué sigilosamente al visor de la puerta, un pequeño dispositivo óptico que había instalado por seguridad. A través de él, la vista era clara y escalofriante. Era el mismo hombre de la playa, y no estaba solo. Lo acompañaba una figura que reconocí inmediatamente por su uniforme, el recepcionista del hotel. Lo que más me alarmó no fue solo su presencia, sino sus acciones. Ambos empujaban y forcejeaban con la puerta, claramente intentando entrar. El hecho de que el recepcionista estuviera involucrado complicaba aún más las cosas, añadiendo una capa de traición y peligro a nuestra ya tensa situación. El seguro en la puerta resistía sus intentos, pero sabíamos que no podríamos confiar solo en él si decidían aumentar su esfuerzo o emplear herramientas más efectivas para forzar su entrada. El miedo nos invadió de inmediato cuando vimos a través del visor que los hombres estaban decididos a entrar. Isabela y yo intercambiamos una mirada de pánico, comprendiendo que teníamos que actuar rápido. Sin perder un segundo, nos dirigimos hacia la ventana que daba al patio interior del hotel. Con manos temblorosas, abrimos la ventana de par en par. En un movimiento desesperado para engañar a nuestros perseguidores y ganar tiempo, tomé las sábanas de la cama y las anudé rápidamente, creando una improvisada cuerda que colgamos por la ventana. La dejamos oscilar ligeramente para que pareciera que alguien acababa de deslizarse por ella hacia abajo. Mientras Isabela mantenía la ventana abierta, yo esparcí un poco de arena que habíamos traído de la playa en el alféizar y la parte superior de las sábanas, intentando hacer el engaño más creíble. Acto seguido, nos agachamos y corrimos hacia la cama. Nos deslizamos debajo justo a tiempo, ocultándonos en el estrecho espacio entre el suelo y el somier. Desde nuestro escondite, podíamos oír el crujido del seguro finalmente cediendo bajo la presión. Los pasos de los hombres resonaron en la habitación, y el ambiente se cargó de una tensión casi palpable. Uno de ellos, el que llevaba el arma, una pistola que relucía bajo la tenue luz que se colaba de la calle, entró primero. Sus pasos eran pesados, y podíamos oír cómo revisaba rápidamente los rincones de la habitación. «No puede ser, se nos escaparon por la ventana», murmuró con frustración. El otro, el recepcionista, se unió a él, mirando hacia la ventana y luego alrededor del cuarto. «No creo que estén muy lejos. Entraron hace poco, pero ¿a dónde podrían haber ido?», comentó, inspeccionando el lugar con una linterna. Hubo un silencio, y luego el hombre con el arma gruñó: «Bueno, ya caerá otro». Sus palabras me hicieron estremecer, pensando en lo que podría haber sucedido si nos hubieran encontrado. Los escuchamos salir de la habitación, cerrando la puerta con un golpe que retumbó bajo la cama. Isabela y yo nos quedamos en silencio, apenas atreviéndonos a respirar, agradecidos por el escondite improvisado y la suerte de no haber sido descubiertos. Bajo la cama, Isabela y yo nos manteníamos inmóviles, nuestros cuerpos temblando no solo por el frío que se filtraba a través del suelo, sino por la intensidad del miedo que aún nos dominaba. Nos aferrábamos el uno al otro, buscando un consuelo silencioso en el contacto físico mientras escuchábamos los últimos pasos de los hombres alejándose de la habitación. El sonido de la puerta al cerrarse nos dejó sumidos en un silencio que parecía gritar en nuestros oídos. Después de asegurarnos de que realmente se habían ido, nos permitimos respirar un poco más libremente, aunque todavía no nos atrevíamos a salir de nuestro refugio. Agradecidos de que no hubieran pensado en mirar debajo de la cama, un lugar tan obvio y al mismo tiempo tan fácilmente ignorado, nos miramos, reconociendo cuán cerca habíamos estado de un desenlace mucho más trágico. Con el corazón aún latiendo desbocado, saqué mi celular con manos que apenas podían sostenerlo sin temblar. Marqué el número de emergencia, susurrando en el teléfono para reportar lo ocurrido. La voz del operador en el otro lado parecía venir de otro mundo, uno mucho más seguro y ordenado que el caos en el que nos encontrábamos. Explicamos nuestra situación lo mejor que pudimos,
describiendo a los hombres y el peligro inminente. La policía respondió con rapidez, asegurándonos que llegarían en minutos, lo cual pareció una eternidad. Mientras esperábamos, nos aferramos a la esperanza de que todo se resolvería sin más violencia. Cuando finalmente llegaron los oficiales, descubrimos la extensión del engaño. El hombre que había fingido ser el recepcionista no era más que un cómplice del asaltante. El verdadero recepcionista había sido encontrado amordazado y atado en el almacén del hotel, una víctima más de estos criminales que habían planeado su ataque con una precisión escalofriante. La policía nos escoltó fuera de la habitación, y mientras pasábamos por el vestíbulo, vi cómo llevaban esposados a nuestros atacantes. La realidad de nuestra experiencia empezaba a asentarse, y aunque físicamente estábamos a salvo, el peso emocional de lo que habíamos vivido nos seguiría durante mucho tiempo. El silencio de la noche. Hace 10 años, durante unas vacaciones de primavera, me embarqué en un viaje con mi hija Emma, un viaje que había planeado durante meses. Era una madre soltera y trabajadora, y estaba ansiosa por tomarme un descanso y disfrutar de unos días de relajación con Emma. Decidimos ir a una cabaña aislada en las montañas, lejos del bullicio de la ciudad y de las preocupaciones diarias. La cabaña estaba en un lugar pintoresco, rodeada de altos y frondosos árboles. La carretera serpenteaba a través del bosque, mientras conducíamos, Emma y yo disfrutábamos del paisaje. Al llegar, nos maravillamos con la vista, un lago cristalino frente a la cabaña y un sendero que llevaba a un mirador en la cima de una colina cercana. El primer día transcurrió sin incidentes. Exploramos los alrededores, hicimos un picnic junto al lago y disfrutamos de la tranquilidad del lugar. Al anochecer, encendimos una fogata y asamos malvaviscos, riendo y contando historias hasta que las estrellas comenzaron a brillar en el cielo nocturno. Sin embargo, esa tranquilidad se interrumpió esa noche. Me desperté alrededor de las 3 de la madrugada con la sensación de que algo no estaba bien. Escuché un ruido suave pero persistente, como el crujido de hojas secas bajo los pies de alguien. Traté de ignorarlo, pensando que sería algún animal del bosque, pero la inquietud me mantuvo despierta. A la mañana siguiente, intenté olvidar el incidente, pero no pude evitar sentirme observada. Cada vez que salía de la cabaña, sentía una presencia cercana, una sombra que parecía acecharme desde la espesura del bosque. Emma, por su parte, no notó nada extraño y disfrutaba cada momento de las vacaciones. Decidida a no dejarme llevar por mis temores, pasamos el día explorando los alrededores. Subimos al mirador y nos maravillamos con la vista panorámica. Al regresar, noté que la puerta trasera de la cabaña estaba ligeramente abierta. Juraría haberla cerrado antes de salir. Al entrar, no encontré nada fuera de lugar, pero la sensación de inquietud se intensificó. Esa noche, decidí no mencionar nada a Emma para no asustarla. Sin embargo, los ruidos volvieron, más fuertes y cercanos. Me levanté sigilosamente y miré por la ventana. Bajo la tenue luz de la luna, vi una figura alta y delgada moviéndose entre los árboles. Me congelé de terror. La figura parecía estar observando la cabaña, inmóvil y sombría. Cerré las cortinas y traté de calmarme. Decidí que al día siguiente investigaríamos los alrededores con más cuidado. Cuando amaneció, salí con Emma, tratando de aparentar normalidad. Mientras explorábamos, encontré huellas frescas cerca de la cabaña, pero no eran huellas de animal, eran huellas humanas, profundas y grandes. Alarmada, decidí que era hora de irnos. Empacamos nuestras cosas rápidamente y subimos al coche. Sin embargo, al intentar encender el motor, el coche no respondió. Revisé el capó y descubrí que los cables del motor estaban cortados. En pánico,
decidí que caminaríamos hasta el pueblo más cercano, a unos kilómetros de distancia. Con Emma de la mano, comenzamos a caminar por la carretera desierta. El bosque, que antes nos parecía hermoso y tranquilo, ahora se sentía opresivo y amenazante. A medida que avanzábamos, sentí nuevamente que alguien nos observaba. Cada vez que miraba hacia atrás, no veía nada, pero el sentimiento persistía. Después de una hora de caminata, el sol comenzó a ponerse y la carretera se oscureció. Fue entonces cuando escuché pasos apresurados detrás de nosotras. Me giré rápidamente y vi a la misma figura alta y delgada acercándose. La figura llevaba una máscara grotesca y sostenía un objeto brillante en la mano. Agarré a Emma y corrimos tan rápido como pudimos. Nos internamos en el bosque, tratando de perder al perseguidor entre los árboles. Los pasos se acercaban cada vez más, y sentía que el terror me paralizaba. Finalmente, encontramos una cueva y nos escondimos dentro, conteniendo la respiración. El silencio dentro de la cueva era abrumador. Abrazaba a Emma, escuchando el latido acelerado de mi propio corazón. Los pasos se detuvieron afuera, y la figura parecía estar buscando. Recé en silencio para que no nos encontrara. Después de lo que pareció una eternidad, los pasos se alejaron. Esperé un poco más antes de salir de la cueva. Con mucho cuidado, nos aseguramos de que la figura no estuviera cerca y reanudamos nuestro camino hacia el pueblo. Finalmente, exhaustas y aterrorizadas, llegamos a una estación de policía donde contamos nuestra experiencia. La policía investigó el área con mucho cuidado, desplegando varios agentes en los alrededores de la cabaña y el bosque. Después de varias horas de búsqueda meticulosa, encontraron evidencias inquietantes. Entre los árboles, escondida detrás de un denso matorral, descubrieron una pequeña cabaña abandonada. La estructura era precaria, hecha de madera vieja y desgastada, con una puerta que apenas colgaba de sus bisagras. Al entrar, los agentes encontraron el interior en un estado deplorable. Había una cama improvisada con mantas sucias y un montón de objetos personales dispersos por el suelo. Pero lo más perturbador eran las paredes. Estaban cubiertas con fotografías de Emma y yo, tomadas desde diferentes ángulos y distancias. Algunas de las fotos mostraban momentos recientes de nuestras vacaciones, como cuando caminábamos hacia el mirador o hacíamos un picnic junto al lago. Otras parecían más antiguas, como si alguien nos hubiera estado siguiendo desde antes de este viaje. La cabaña también contenía varios cuadernos llenos de notas y dibujos. Las notas eran incoherentes, llenas de frases obsesivas y desordenadas, como si el autor estuviera en un estado de mente perturbado. Había dibujos de la cabaña donde nos alojábamos, del coche, y de Emma jugando cerca del lago. Todo indicaba que el acechador había estado planeando sus movimientos y observándonos con detalle enfermizo. A pesar de estas evidencias, la figura nunca fue capturada. Los agentes hicieron un rastreo exhaustivo por la zona, pero no encontraron rastros frescos que pudieran llevarlos al responsable. La cabaña abandonada y sus contenidos fueron llevados como pruebas, pero el misterio de quién era esta persona y por qué nos había estado acechando quedó sin resolver. Las autoridades nos aseguraron que harían todo lo posible por encontrar al culpable, pero con el tiempo, el caso se enfrió. Las fotos y las notas eran la única prueba tangible de que alguien había estado observándonos, pero sin una identidad clara, no había mucho más que pudieran hacer. La incertidumbre sobre la identidad del acechador y sus motivos nos dejó una sensación de vulnerabilidad que nunca desapareció por completo. La experiencia nos marcó profundamente, y durante mucho tiempo, cada sombra y cada ruido en la noche me hacían recordar ese terror insondable que vivimos en aquella cabaña en las montañas. Regresamos a casa,
pero la experiencia nos marcó para siempre. No podía dejar de pensar en esa figura alta y delgada, y en lo cerca que estuvimos de un peligro inimaginable. Las vacaciones, que debían ser un tiempo de descanso y alegría, se convirtieron en una pesadilla que nunca olvidaríamos. Las montañas, con su belleza salvaje y su aparente tranquilidad, ocultaban secretos oscuros que jamás hubiera imaginado. Y aunque trataba de seguir adelante, el silencio de la noche siempre me recordaba el terror que vivimos, recordándome que, en la tranquilidad más profunda, pueden esconderse los mayores horrores. Si te gustaron estos relatos, dale like, suscríbete y comparte. Mira a continuación estos relatos que también están muy interesantes.